Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos al cuarto encuentro del seminario Los Derechos Humanos frente a las Violencias, Experiencias y Resistencias desde el Sur, que organizamos el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, IJO Regional Capital, el Instituto de Derechos Humanos y Memoria. En el encuentro de hoy vamos a estar conversando sobre pueblos indígenas. Nos están acompañando aquí la profesora Berta Alicia Ramírez Arce, que va a hacer una introducción y un marco teórico y jurídico sobre los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones del Estado en materia de protección, respeto y garantía. Y después vamos a estar con Paula Colombero, que nos va a estar hablando sobre el caso de la Asociación de Comunidades Indígenas La Cajonat. Así que, bueno, primero que nada agradecerles a ambas por haberse sumado hoy. Y vamos presentando a la profesora Berta Alicia Ramírez Arce. Ella es docente e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana de México, doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana con mención honorífica, maestra en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo por la Universidad de Jalapa, miembro del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia, Comisión Sistema Jurídico Latinoamericano y Bloque Romano Indígena y de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina. También es ponente y expositor en Europa en las universidades de Sassari, Universidad de Roma, en Bucarest, Rumania, también la Universidad de León y Oviedo de España, y en América Latina en las universidades de Argentina, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador y Chile. Desarrolló una instancia de investigación doctoral en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en 2023, donde participó como docente invitada en cátedras de Derecho Romano y Teoría Política. También fue coordinadora del Seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana entre 2014 y 2024. Es miembro del cuerpo académico Ratio Legis de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y profesora con perfil deseable PRODEP, otorgado por la SEP. También es coordinadora del libro Derechos Humanos, punto de encuentro universitario y autora de diversos capítulos y artículos publicados en libros y revistas especializadas nacionales y extranjeras sobre derecho romano, derechos indígenas y pluralismo jurídico. Bueno, Berta, todo tuyo cuando así lo dispongas. Y gracias de nuevo Muchas por haberte gracias. sumado una vez. Muchas gracias, querida Anabela, por esta presentación tan gentil. Pues es para mí un gusto enorme poder participar de nueva cuenta en este seminario. Muy agradecida con toda la organización, muy agradecida contigo, particularmente con mi querida amiga Flor de Magdalena Vargas, que siempre ha estado pues tomándome en consideración para participar y además pues en esta ocasión compartir este espacio de charla, de diálogo con una muy querida amiga y pues a quien reconozco toda su trayectoria de mi querida Paula Colombero. Así que pues un lujo, un gusto enorme para mí particularmente poder compartir con ustedes. Eh, ¿Sí se escucha hasta aquí? Muy bien. Eh, por cuestiones técnicas no voy a poder hacer la presentación que tenía yo dispuesta. No sé qué sucedió, lo lamento mucho con mi internet porque siempre había yo podido hacerlo sin problema, pero lo voy a hacer entonces de manera general. Y bueno, pues para ello les pido entonces que eh, no sé, hagamos un esfuerzo de ejercicio de imaginación para que esos conceptos que les voy a platicar, pues lo podamos imaginar y los podamos ver de manera simbólica en nuestra mente. El tema que voy a abordar es violencias contra los pueblos indígenas en defensa propiamente del ambiente y del territorio. Entonces, una primera cuestión que sería para mí muy importante establecer como cuestión introductoria sería que pudiéramos entonces comprender que hay dos conceptos muy claros, naturaleza, cultura, que podemos y necesitamos diferenciar a partir de dos visiones distintas, una visión antropocéntrica y una visión biocéntrica. En este sentido,
naturaleza, cultura, son dos conceptos que en la visión del mundo occidental, de la visión antropocéntrica, reúnen características muy claras que todos podemos identificar porque es la manera en que nosotros nos vinculamos con la naturaleza como un elemento que está supeditado a nuestra cultura. Es decir, la cultura abraza a la naturaleza como un elemento, una parte única de entenderla así. Creo que ya aparecieron ahí las diapositivas y agradezco a Alejandra, mi hija, que me está haciendo aquí el... Entonces, ahí está lo que les estaba platicando. Bien, en este sentido, tenemos entonces que la naturaleza para nuestra visión es vista como un elemento a explotar. Nosotros, en esta relación de poder, tomamos a la naturaleza como un objeto explotable que en este sentido, pues se advierte otros elementos que desde el enfoque y desde el punto de vista de lo jurídico, pues nos clarifica una relación de poder en términos de derechos reales. Por tanto, para nosotros queda perfectamente claro que todo aquello que se encuentra en la naturaleza es susceptible de apropiación por parte, ya sea de los estados, ya sea de los particulares, estableciendo con claridad una relación de poder que jurídicamente nosotros identificamos como derechos reales, con toda esta disponibilidad, explotación parcial o total, enajenabilidad que se tiene respecto de esos objetos en control o en poder que se llamaría propiedad. De esta suerte, diferenciamos una propiedad privada, una propiedad que puede ser pública, una propiedad que si bien colectiva reconocemos, pero que en términos generales alude a la idea de una propiedad privada. En este escenario, todo el contenido de lo que se incluye dentro de la naturaleza, entiéndase tierra, territorios, áreas forestales, recursos del subsuelo, del suelo, fauna, flora, estamos refiriéndonos de manera concreta a todo lo que exista dentro de esta naturaleza como vida humana y no humana. En este sentido, se entiende que hay una diferencia respecto de la que no es humana y en ese sentido ahí hay esa forma de entendimiento de verlos como recursos naturales. Y hago énfasis en esta idea porque esto nos va a permitir distinguirlo de la otra visión que vamos a entender desde el punto de vista biocéntrico. Ahora, desde el enfoque biocéntrico, es muy importante ahora que podamos establecer cuáles son estas diferencias. La naturaleza y cultura no están supeditada la una de la otra. La naturaleza y cultura se encuentran dentro de la misma dimensión. Es decir, no existe una relación de poder respecto de la naturaleza, sino por el contrario, es una relación complementaria. Y en este sentido, pues vamos a advertir que la naturaleza desde este enfoque biocéntrico que justifica diversas ontologías que vamos a encontrar prevalentes en los grupos indígenas, advierten a esta naturaleza como un espacio vital, un espacio de vida en donde el trato que se le va a dar a la tierra y al territorio y en consecuencia a todos los bienes comunes que se encuentran en la tierra, en el territorio, que van a marcar significativamente una vida a compartir.
porque en este sentido no hay distinción entre vida humana y no humana. La vida en general se protege, no existe esa relación de poder que claramente nosotros advertimos desde la visión antropocéntrica. Y en este sentido también es muy importante que podamos tomar en consideración que desde el ámbito jurídico también existe una cualificación muy importante respecto de ese dominio que se tiene de la tierra, que no propiedad. Dominio en términos de entender que la tierra es dadora de alimento, que puede ser, si bien es cierto, no explotada, pero que sí va a ser la tierra la dadora de ese alimento que les permita sobrevivir y que les se permita entender en términos de una soberanía alimentaria, pero siempre manteniendo un equilibrio de no excederse respecto de esa explotación directa a la tierra. Respecto de la tierra, respecto del territorio, hay consideraciones también importantes que serían importantes señalar. No obstante, por el tiempo no me voy a detener en ello porque a lo que quiero llegar es a las violencias. En este caso, lo que me interesa fundamentalmente es que esta visión general pueda ser la que nos permita avanzar ahora hacia el tema de las violencias. Entonces, para cerrar este comentario, simplemente tener en consideración que desde la visión antropocéntrica son recursos naturales lo que va a identificarse a la tierra y a todos sus elementos que la contengan. Y desde el punto de vista de la visión biocéntrica, pues no va a ser más que el entendimiento de bienes comunes, bienes que son de todos y que en ese sentido tienen que ser respetados, cuidados y en algunos de los casos incluso hasta venerados. Entonces, ahí tenemos. Vamos entonces a la siguiente rápidamente y es aproximarnos ahora al tema de las violencias. Las violencias en este sentido, seguimos en la misma idea, se trata de relaciones de poder, pero relaciones de poder abusivas, relaciones de poder que someten, que limitan, que desgastan, que no permiten un desarrollo. Y dentro de estas violencias, pues vamos a encontrar que las violencias generales, digamos, de esta clasificación clásica, pues está la estructural, la violación cultural o simbólica, la violación directa o la violación o las violencias que se entienden como físicas. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta, pero también es necesario recordar que Rodolfo Stavenhagen es precisamente uno de los juristas que va a anticipar que estas violencias caben y es uno de los primeros en empezar a hacer esta comparación respecto de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, es interesante aquí revisar cómo las violencias contra los pueblos indígenas son producto de una colonialidad persistente en los estados nacionales donde el territorio no es solo un espacio físico, sino un ámbito de identidad, memoria y supervivencia cultural. Entonces, con esto recordamos cómo con claridad Stavenhagen nos está diciendo, nos está orientando hacia el entendimiento de una violencia que se construye sobre el despojo territorial y la negación de sus culturas. Entendemos con claridad que muchos ciudadanos en un territorio nacional podemos ser víctimas de violencia. Pero aquí la diferencia central se trataría en identificar que las violencias
interculturales, las violencias en contexto de comunidad indígena, no solamente nos están despojando de un espacio territorial, sino que nos están despojando de nuestras raíces, de lo que nos une a ese territorio y que se entiende como un despojo identitario y que en este sentido también es muy importante ver que existe una negación al reconocimiento de ser diferentes, de ser diversos respecto de sus antologías y respecto de las culturas que cada comunidad o cada pueblo tenga. Entonces, en ese sentido es que hay que hacer esta aclaración. Nos vamos entonces ahora a otro, conocedor, que en este caso Rodolfo Stavenhagen, que él desde esta visión que él propone, que es este colonialismo interno. Este es un enfoque todavía mucho más detallado que también nos orienta a entender la lógica de las violencias vividas por los pueblos y comunidades indígenas. No solamente se revela que exista un colonialismo histórico, cultural, respecto de una dimensión macro, sino las dimensiones internas que van a adoptar cada uno de los países, cada uno de estos estados-nación a lo largo, en este caso, de Latinoamérica. Entonces, en este colonialismo interno del cual Stavenhagen nos hace reflexionar sobre aquellos grupos de poder, aquellas élites que desde sus privilegios, desde sus lugares, perpetúan y generan todo tipo de construcciones, de estructuras, de em, nichos de poder y de control para que las diferencias existentes en los grupos indígenas sigan prolongándose a lo largo del tiempo. Es decir, que esas asimetrías estructurales puedan seguir siendo perpetuadas. Entonces, esto es algo que también ya nos va llevando de la mano a entender pues esta forma de interculturalidad, pero desde una visión crítica. Entonces, pues creo que esto es interesante, por eso en este sentido. Stavenhagen señala que este tipo de subordinaciones van a perpetuar y van a generar pobreza, marginación, desarrollos ajenos a las cosmovisiones de los pueblos y de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Pues porque definitivamente no va a existir en este sentido un reconocimiento de esa diversidad. Y entonces, pues seguimos en la idea antropocéntrica de crear visiones únicas, hegemónicas, en donde la diferencia no se quiere visibilizar y en ese escenario, pues la violencia se perpetúa. Vamos entonces a la siguiente, que sería ahora hablar propiamente desde la visión de Catherine Walsh, que particularmente ella puntualiza pues en este orden de ideas, particularmente la interculturalidad crítica. Ella es una de las pioneras, en este caso, en subrayar cómo puede existir una violencia epistémica. Y entonces ella señala que las violencias coloniales no solo han sido materiales, sino también epistémicas. Se impuso
qué saberes cuentan, qué conocimientos son válidos y quiénes pueden reproducirlos o producirlos. Entonces, imagínense nada más, estamos hablando de que las élites en poder, los grupos en control, que pueden generar políticas públicas, políticas de desarrollo. Lo que han hecho de manera sistemática, pues es simplemente determinar la línea que es la que se tiene que seguir y definitivamente hacer a un lado, pues todas aquellas que resulten ajenas, extrañas o que simple y sencillamente no se les quiere visibilizar. En este sentido, los pueblos indígenas van a resistir no solo el despojo físico de sus territorios, sino también por todas aquellas negaciones a sus visiones del mundo. Como decíamos anteriormente, desde Stavenhagen, las negaciones de sus cosmovisiones. Entonces, aquí tenemos esta circunstancia que es muy importante advertir. Pudiéramos también seguir abonando en este sentido, dado que las políticas públicas que se generan, que en muchas ocasiones pueden parecer inclusivas, pueden parecer tuteladoras de derechos humanos, pues resulta que finalmente lo único que quieren es a partir de conservar el orden, reconocer ciertos aspectos para la protección de los derechos de los pueblos y de las comunidades, pero en realidad no se les está dando la apertura, el lugar, los espacios, el reconocimiento a levantar su voz, porque en el diseño de las políticas públicas y en la búsqueda de los escenarios para nivelar las desigualdades estructurales, no aparecen ellos en el escenario proponiendo desde sus visiones y desde sus cosmovisiones, pues las propuestas que podrían en realidad equilibrar estas diferencias y desigualdades. En este caso, pues algo muy gráfico de lo que estoy comentando, pues puede resultar las violencias, si nos vamos a la siguiente diapositiva, las violencias para las mujeres indígenas. En el caso de las violencias desde el enfoque de interseccionalidad, pues vamos a ver que no solamente se trata de ser mujer, sino de ser mujer en un contexto de comunidad originaria, ser mujer indígena, y si además es defensora de territorio, defensora del medio ambiente, defensora de los recursos que se estén explotando a partir de los megaproyectos o de los grandes proyectos del gobierno, pues lógicamente aquí la visión de la interseccionalidad como herramienta para poder diferenciar y colocar en cada lugar, pues a esta multiplicidad de violencias que podríamos encontrar de manera directa en el caso de la mujer. En este sentido, pues tenemos que existe la violencia patriarcal, que también aquí es muy interesante reflexionar, porque no solamente se trata de una violencia patriarcal de Estado frente a esa violencia patriarcal del Estado-nación, sino aquella que de manera interna la mujer en contexto de comunidad también tiene que vivir desde sus propios orígenes y raíces, y que también ellas mismas han señalado como violencia patriarcal ancestral. Entonces, estamos hablando de una doble violencia en este sentido. La violencia colonial y racista, que en este sentido también tiene que ver con lo que señalaba respecto de las políticas públicas que han diseñado los propios gobiernos para el cuidado de los territorios, de las reservas, pero que tienen que ver con esa invisibilización de la mujer, porque no se le
reconoce, porque se le persigue, porque se le criminaliza, porque se le castiga a aquella mujer indígena que busca o levanta la voz en contra de aquellos proyectos que puedan entenderse desde una visión antropocéntrica como proyectos de desarrollo eh, 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 fenomenales para las políticas de los empresarios y de la explotación misma en términos de recursos, pero que desde la visión de la mujer que defiende los territorios de sus comunidades, como aquellos espacios en donde se consideran sagrados, donde veneran a los ríos, en donde están descansando sus ancestros, sus lugares ceremoniales, desde donde la mujer trabaja llevando el agua a sus casas, cultiva y en un incumplimiento y cuidado de una de las funciones centrales, que es la de proporcionar el alimento fáctico a sus familias. Ahí no hay en una visión pues completamente diferente. La violencia económica y extractivista, que también, por supuesto, se debe mencionar, la violencia política, la criminalización, la violencia ambiental y ontológica. En este sentido, podríamos detallar cada una de ellas. Habría, por supuesto, mucho que decir, pero para poder agotar el tiempo adecuadamente, pues me gustaría solamente concentrarme en lo que sería la violencia ambiental y ontológica, que resume en buena manera la participación de la mujer. Cuando nosotros hablamos de una violencia ambiental, estamos hablando concretamente pues de todas aquellas disposiciones que como daños colaterales vamos a encontrar y vamos a tener contaminación, deterioro ambiental en gran escala por la tala inmoderada, el fracking, la explotación minera. Vamos a encontrar también todas estas cuestiones que tienen que ver con la contaminación de los ríos, desechos de empresas, presas hidroeléctricas, que generan evidentemente eh, colisiones y violencias muy graves en el entorno natural en el que se desarrollan, pero que también rompen una ciclicidad de vida al interior de los grupos y comunidades indígenas que se ven afectados, lógicamente, con todas estas situaciones que se presentan. Y en esos escenarios, si el río que ancestralmente, poniendo un ejemplo, es el que alimentaba, se veneraba, se tomaba el agua y con el cual pues se hacía el riego, la vida de la comunidad se encuentra ya perdido o contaminado, pues lógicamente esto va a romper de manera muy clara este orden de vida, de ser, de saber, de habitar, de existir de una comunidad en su entorno. Y con ello, pues se propicia una violencia ontológica, porque entonces ellos van a tener necesidad de tomar alternativas, pero muy probablemente tal vez huir de esos lugares, salir de esos espacios, abandonando gran parte de su identidad para tener que reconstruirse en otros espacios, en otros entornos y empezar otra vez a generar esos saberes, esa identidad, esa relación con una nueva ubicación. Esto es importante señalarlo porque va a depender de
cada grupo, de cada comunidad, porque no todas las comunidades ciertamente comparten las mismas ontologías, que en estudios que se han realizado, sí se advierte que estas ontologías son muy similares. Y para finalizar, entonces, pues me gustaría solamente comentar que la violencia del desarrollo, en este caso occidental, y que uno de los autores que postulan esta forma de violencia es Arturo Escobar, pero que también se encuentran muchos otros, Philip de Escola, por ejemplo, Ribeiro de Castro, y que son nada menos que discípulos de Levi Strauss, que desde la visión antropológica nos presentan en este escenario pues una alternativa muy interesante para el análisis y de las violencias, que es el giro ontológico. Entonces, este giro ontológico pues nos ayuda como una herramienta, insisto, a poder identificar que la defensa de los territorios es también la defensa de otras ontologías, modos distintos de ser, conocer y habitar la tierra. La violencia más profunda es aquella que niega la posibilidad de estos mundos. Entonces, vamos viendo cómo desde el inicio de la exposición, esta forma de entender que la negativa, la invisibilización de esas ontologías, de no querer reconocer la diversidad, eso definitivamente desde el punto de vista de la interculturalidad crítica representa una de las violencias más evidentes, más claras. Los pueblos indígenas no defienden recursos naturales, sino formas de vida relacionales, donde la naturaleza no es objeto, sino sujeto de derechos y de reciprocidad. Entonces, con esto cierro mi participación, agradezco su atención y pues cedo el micrófono, espero no haberme excedido en el tiempo, para darle la voz a Paola. Muchísimas gracias, Berta. Bueno, la verdad nos dejas reflexionando mucho sobre las cosmovisiones también, ¿no? Que producen estas violencias. Les recuerdo a todos que pueden dejar preguntas y comentarios en el chat, que las vamos a estar leyendo al final de la exposición de Paola. También en un ratito vamos a estar dejando el enlace para acreditar la asistencia al encuentro de hoy. Y bueno, y sin más preámbulos, la voy a presentar a Paola. Paola Colombero es investigadora adscripta al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Luis Gioja de la Universidad de Buenos Aires. Es abogada por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra en la etapa final del doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA con la dirección de las doctoras Laura Clérico y Nancy Cardinó. Su tema de investigación es su estudio de caso de Laca Honhat en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También fue becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. Paola, muchísimas gracias. Bueno, saludo a todas y a todos. Muchísimas gracias, Anabela, por la presentación, por moderar este encuentro. Y bueno, también quería extenderle un saludo muy cariñoso a la doctora Betty, que está acá con nosotras, y felicitarla por la presentación. Hablamos muy brevemente ayer y parece que lo hubiésemos hecho en extenso porque se van a encajar bastante bien o acoplar nuestras exposiciones. También quiero mandarle un saludo muy cariñoso a Flor de Magdalena Vargas, que está en la organización de esto. Y bueno, sé que vienen con varias sesiones de trabajo y remarcar la importancia de este seminario, saludar a los participantes y bueno, felicitar a todas las instituciones que organizan, de la Veracruzana, del Instituto de Derechos Humanos y de Hijos Capital, porque bueno, en este contexto no...
no sobra ningún esfuerzo. Voy a compartirles una presentación, voy a tratar de manejar el tiempo porque quería compartirles un videíto. Anabela ya está al tanto, así que cualquier cosa me da un tirón de oreja. Ahí les voy a compartir la presentación de PowerPoint. Me dicen si la ven bien. Y vamos. Bueno, lo que quería compartirles es parte de mi investigación doctoral, entonces también no duden en intervenir si me voy un poquito por las ramas como de ese algarrobo que está en la foto, porque bueno, es una investigación que tiene su profundidad y su extensión y quisiera ser lo más clara posible con ustedes. Esta es una imagen de una asamblea que se hizo, bueno, ya hace casi 2 años en el Chaco salteño, en la misión San Luis para la organización La Cajonat. Esa foto la tomé yo, no es muy buena, pero sí la conservo con cariño. La Cajonat tiene un proceso organizativo por el cual se reúne en asambleas más o menos cada 2 o 3 meses, así que esas instancias de reunión continúan, pero esta es la imagen que les traigo para compartirles. Hay mucho escrito en mis presentaciones porque es una lucha muy duradera y con una extensión y una profundidad y una dimensión histórica que es muy difícil de resumir. El caso de la Cajonat está hace 27 años en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La sentencia de la Corte Interamericana salió en abril del 2020, es decir, hace más de 5 años que ya tienen una sentencia condenatoria. Y en este momento, una sentencia condenatoria a su favor, para quienes no lo conocen, ahora voy a ir desarrollándolo. El caso se encuentra en una instancia que en el sistema interamericano se llama supervisión de sentencias. Fue en el año 1998 que con el asesoramiento del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, se presenta una denuncia en la comisión contra las violencias del Estado, que en sus distintos niveles violaban los derechos humanos de los pueblos indígenas de ese sector del Chaco salteño. Parece mucho, pero es aún más larga la historia de reivindicaciones territoriales indígenas en la zona. La primera presentación del reclamo fue después de la dictadura en 1984, aunque Francisco Pérez, un referente histórico de la Cajonat, recuerda que el tema se conversaba en las comunidades en la década de los 60. Morita Carrasco, una antropóloga referente en el caso, relata conversaciones con Francisco Pérez y nos cuenta que fue en 1984 que un grupo de 27 líderes se reunió en Misión La Paz y resolvieron que tenían que dar a conocer a las autoridades gubernamentales y a la opinión pública sus legítimas pretensiones respecto a la distribución de las tierras. Fue así como sale este documento inicial en 1984, que es una fecha que podemos marcar como un mojón en la lucha de la Cajonat. Los nombres que están a los pueblos que pertenecen, las comunidades indígenas que integran la Cajonat, son 5 pueblos indígenas, que son el pueblo Huichí, Iwoyaguá, Huom, Nibaclé y Tapí. Observé en mis estudios que la voz castellana se utiliza para los pueblos Chorote, Chulupí y Tapiete, no así en el caso de los Huichí y de los Com, que su autodenominación indígena posiblemente la conozcan porque se ha divulgado ampliamente. Y en el marco de pensar, bueno, algunas violencias que son grandes y materiales y muy resonantes y otras que son epistémicas y van de manera más subterránea, me ha compartido Hervis Díaz, Nicuotag, líder de la Cajonat, que Mataco encierra una densidad de estereotipos y de violencias discursivas porque significaba animal de poca monta.
lo que justifica evitar su uso. Esto es un ejemplo de cómo, de la cantidad de violencias que se intersectan en relación a la vida y a las cuestiones indígenas. Una reivindicación central de la Cajonata es el título único. Y se manifiestan con claridad desde el comienzo de su lucha, cuando dicen que de ninguna manera pueden aceptar que su territorio se subdivida en parcelas, porque el pueblo indígena tiene arraigadas costumbres en plena dependencia de la naturaleza, desconociendo también por cultura, dicen, el significado de propiedad privada. Y esto se teje muy fácilmente con las primeras precisiones que nos dio la doctora Betty acerca de, bueno, esta dicotomía de naturaleza y cultura, cómo se rompe desde una forma o desde las formas de vida indígena, en particular ahora de las comunidades que habitan en el Chaco salteño. Para mostrarles a quienes no conocen al territorio, el área que reivindica la Cajonat en la provincia de Salta, son 400.000 hectáreas de un territorio total de 643.000, que es no la parte andina, que por ahí es la que puede venirse primero a nuestra mente cuando pensamos en comunidades indígenas en el norte argentino, sino que es la parte del Chaco salteño que limita con Bolivia y con Paraguay, es una triple frontera, en Argentina con Formosa, y es geográficamente parte del Gran Chaco central. Para que vean el mapa de la derecha es un mapa que todavía, aún haciendo mi doctorado y especializándome en este tema, me cuesta comprender, pero es algo para compartírselos y que los vean. Los puntos muestran cómo se superponen las áreas de vida de las poblaciones indígenas con las parcelas criollas, con las áreas, con algunos centros municipales y los límites y el proceso de demarcación territorial. Después, a quien esté interesado o interesada, le puedo compartir este material con más precisión. ¿Por qué es importante la sentencia de la Cajonat? Y por qué a la vez, pensando en particular en el tema que nos convoca en este encuentro, es un caso referente desde una perspectiva de las violencias que intersectan y que exponen las relaciones de poder asimétricas que sufren los pueblos indígenas. Es la primera que declara la responsabilidad internacional de la República Argentina en un caso de derechos indígenas. Después esto ha sido estudiado por la Academia Jurídica muchísimo, porque desarrolla la interdependencia y la exigibilidad que deviene de la Convención Americana de Derechos Humanos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Que suena por ahí difícil para un público no jurista, pero es como, para mí la forma más fácil de verlo es que en este caso las comunidades indígenas logran argumentar y logran mostrarle en este caso a la Corte, cómo la vida en sus territorios, cómo es relacional y cómo no es autónomo, y esto también se teje con la presentación de Berta, de cómo naturaleza, territorio, los bienes y la identidad, la organización territorial y política, bueno, hace un todo en la vida de las comunidades indígenas que integran la Cajonat. Esto les decía, la extensión territorial, para que tengan una dimensión de que es un territorio muy amplio y que se disputa, y es la primera vez que un litigio versa sobre esa cantidad de hectáreas. También la temporalidad del proceso, y ahí uno empieza a pensar, bueno,
qué queda de la justicia, si un proceso de derechos humanos contra violaciones estructurales lleva hoy en día 27 años y todavía muchísimas obligaciones del Estado incumplidas. Y bueno, y hay algunas precisiones como más procesales, pero que son muy interesantes de cómo las comunidades logran probar que necesitan un título comunitario, y no un título a nombre de una o a nombre de la asociación La Cajonat, sino que es un título comunitario a nombre de todas las comunidades indígenas que habitan en el Chaco salteño, de las que están en la lista que tiene la Corte, que sabemos que los tribunales necesitan identificar a las víctimas, pero también de las que puedan formarse, porque es un principio de organización social, una dinámica social estudiada por la antropología, pero se mete en el campo jurídico, para resolver conflictos o porque se forman nuevas comunidades, el número que figura en la sentencia, que son 132 comunidades que reclaman, bueno, hoy ya supera las 200. Y estas dinámicas están previstas dentro del caso. Y es interesante cómo consolida el derecho a la propiedad comunitaria, el derecho a la consulta, y también, por otro lado, a partir de las medidas complejas que ordena la Corte, bueno, se crea una unidad ejecutora para llevar adelante las medidas que, bueno, pues funcionó durante un tiempo limitado, entre el 21 y el 23, pero que, bueno, pensar, no existen mecanismos de implementación de la sentencia, bueno, ¿qué se hizo en este caso? Si hay cierta voluntad política de cumplimiento. Voy a meterle un poquito sí, más rápido, pero bueno, estamos bien. Yo quisiera verle las caras de cómo venimos, pero ustedes, bueno, ustedes me dirán si hay algo que no se viene entendiendo o nos dejan las consultas en el chat. Como les decía, la Corte condena al Estado y ordena una serie de reparaciones y de medidas que son complejas. Y ahí, bueno, lo mencionó la doctora Betty, y lo traigo, aunque no lo pensaba decir, pero bueno, entramos también en el campo de las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede en ese, lo dejo esa como una pregunta abierta, bueno, en el ámbito de un reconocimiento de la voz y de los intereses indígenas que sea genuino para, bueno, implementar todas estas medidas? Porque primero dice la Corte, tienen que asegurar su derecho de propiedad y en un plazo máximo de 6 años. Este plazo se va a cumplir en abril del año que viene. Tienen que demarcarles los territorios y entregar un título único de 400.000 hectáreas a nombre de todas las comunidades, y como les explicaba recién, en garantía de consulta previa. Entonces, esto en procesos de consulta y participación política que incluyan a las comunidades que habitan los territorios. Hay que remover los alambrados de las poblaciones criollas y concretar su traslado por fuera del territorio. Acá me pasé un punto importante, porque que es central. El territorio indígena está habitado desde hace más de 100 años por colonos ganaderos. Y acá abro un paréntesis y perdón por por esto importantísimo que me olvide. En el marco de las expansiones territoriales del Estado-Nación argentino del siglo pasado, no, del anterior, para el sur se hizo la célebre y terrible conquista del desierto. Para el norte se hizo la conquista del desierto verde, que por ahí no ha tomado tanta relevancia, y fue también una campaña militar, pero con distintos contornos. Más o menos hacia el 84 se inicia esta campaña hacia el norte,
y fue en 1902 que se crea una colonia ganadera en estos territorios indígenas. Con una forma de explotación territorial de una ganadería a campo abierto, lo que significa que el ganado rumorea, atraviesa grandes extensiones de territorio para alimentarse, y en eso se devino una profunda degradación ambiental que fue sumándose por las distintas intervenciones del Estado y de los particulares en estos territorios indígenas. Voy a ir ahí mechando algunas de estas violaciones a lo largo de estos extensos periodos de tiempo. Entonces dice la Corte, bueno, tienen que salir las poblaciones criollas, pero dice, bueno, estos no son grandes latifundistas, no dice esto se los digo yo, dice, son poblaciones rurales vulnerables, digo, en contraposición a algunos grandes terratenientes en el sur. Bueno, en general son familias criollas, chaqueñas, no indígenas, que no tienen un acceso a recursos ni limitados o a grandes extensiones de tierra. Entonces, el Estado también tiene que garantizarle derechos a estos terceros no indígenas. Y dice, bueno, tienen que restituir los derechos al medio ambiente sano, a la alimentación, al agua, a la identidad cultural, y despliega un conjunto de acciones muy diversas para garantizar un acceso al agua segura, que las poblaciones no la tienen, alimentación, y a una alimentación que sea adecuada culturalmente, y también a los recursos forestales. Después medidas que tienen que ver con que se difunda la sentencia, y otras medidas que son importantes en el contexto de la Corte Interamericana, que se llaman garantías de no repetición, que es que le dice al Estado argentino, tienen que dictar una legislación o medidas administrativas que le den seguridad jurídica a los derechos de los pueblos indígenas en relación a la propiedad, a su propiedad comunitaria, y todo esto en relación a los reconocimientos constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina constitucionalizó. Y bueno, tengo un montón para compartirles de las dimensiones históricas del litigio. Voy a marcarles estas fases que ha diferenciado la Corte, como para que tengan estas como una visión más panorámica, histórica, de los distintos momentos y las distintas violaciones de derechos. Una fase, dice la Corte, bueno, antes del 99, es que se reciban los primeros reclamos. Bueno, antes del 99 hubo una, en el 95, y de hecho este año se cumplen 30 años de ese suceso, se construyó un puente internacional en territorio indígena. Y fue uno de los grandes conflictos que después va a motivar que se lleve el caso a sede internacional, porque en el ámbito interno, ni administrativo ni jurídico, había una respuesta ni un lugar a protección de derechos, sino que también se consolidaban las violencias de las instituciones del derecho contra los pueblos indígenas. Una segunda fase entre el 99 y el 2004, donde el Estado hace un reconocimiento fraccionado de la propiedad. ¿Por qué? Porque empieza a dar títulos individuales. Y las comunidades insisten en que no quieren un título individual, necesitan un título colectivo que proteja su territorio. Una tercera fase, una cuarta fase en donde hay un acuerdo entre los indígenas y los criollos que acuerdan que se van a quedar los indígenas con un porcentaje del territorio, que son las 400.000 hectáreas, y que con el resto, las 243, van a hacerse las reubicaciones de los criollos. Y bueno, hay las dos fases más que puedo marcar, que serían la quinta y la sexta, que tiene que ver con todo el proceso contencioso en la Corte, y ahora en la implementación de la sentencia.
Ah, por eso, no, me agarró un poquito me adelanté. Acá había puesto algo de las antecedentes y bueno, mis obsesiones por la historización, pero mejor que las adelanté porque me estoy quedando sin tiempo y les quiero compartir algunas cositas más. Eso te iba a Bueno, ahí decir. les... Estamos en los 20 minutos, Paola, perdón por la interrupción. No, gracias, igual tenía acá el timer que me lo estaba avisando. Así que voy a pasar esto y vamos a llegar. Y ahora... Ah, ah, ¿se ve todavía la diapositiva? ¿Sí? Y Paola se ve bien. Ah, bien. Ahí está. No, porque como cuando la estoy compartiendo en grande no les veo las caras, así que chequeaban. Les comparto primero esta imagen porque quiero que vean, en realidad que escuchen unos breves videitos. Pero bueno, en esta última etapa o en estos momentos, bueno, el tiempo posterior a la sentencia, murió un líder indígena de la Cajonata histórico, que fue Francisco Pérez, murió de COVID, llegó a conocer que había salido una sentencia a favor de su lucha, pero no estuvo en todo este proceso, que sí asume la coordinación por elección de una asamblea de caciques, Cristina Pérez, que es su hija, y es la primera vez que una mujer tiene el rol de coordinadora general de la Cajonat. Para que se entienda, la Cajonat es una organización política que para ellos dice, bueno, es llevan adelante el proceso de lucha por los territorios. Y les muestro esta imagen porque ahora les comparto un video y su rostro no se ve y es, bueno, en tren de lo que nos venía compartiendo Berta, cada población sufre violencias que son estructurales, pero que también son específicas, ¿no? Entonces, bueno, y esto es para otra conversación, pero Cristina lleva adelante una lucha, imagínense lo que puede sufrir también como mujer indígena en esos lugares. Entonces, ahora sí, dejo de compartir esto y el desafío ahora es pasarle los videitos eh, y que se escuchen y que se vean. Entonces, se me cerraron. Bueno, vieron que esto siempre sale un poquito accidentado. Se me cerró acá lo tengo. Voy a compartir de nuevo. Nosotros empezamos a ver qué va a pasar acá. Llegamos a tener el título. Ahí está hablando Cristina Pérez en un conversatorio que hicimos en la Facultad de Derecho, donde la pudimos recibir en Buenos Aires, también hace un par de años. Díganme si se escucha. Y hay que organizar y ver cómo, y ahí hablamos lo que es la gobernanza. Que el territorio tenga sus propias normas, sus propias leyes, que no están escritas, pero siempre están presentes en las tomas de decisiones. Y cómo vamos a hacer el trabajo acá para el futuro de los que vendrán. Entonces, como mujer indígena, Wichí y Chorote, también como una mezcla. Como siempre decía mi abuelo, ¿no? Esta lucha es para todos, para mis hijos, porque hoy por hoy soy como la madre de todos los que me acompañan, los caciques que acompañan en esta lucha y que todo lo que hacemos es para que, bueno, gritemos, alcemos la voz y que el gobierno cumpla todo lo que se está pidiendo, que la Corte está pidiendo. Reubicación, delimitación, demarcación,
el sacado de alambrado, el traslado de los animales, para que el monte pueda recuperar. Recuperamos lo que es nuestras medicinas ancestrales, el cháguar y todo lo que hay en el monte, el río, porque el territorio no es algo material para nosotros. Tenemos un afecto al territorio, un respeto. No es cualquier cosa el territorio. Es sagrado, hay lugares sagrados donde no se puede tocar, no se puede sacar nada de ahí, donde son lugares donde decimos que están los dueños del monte, donde nadie sabe que existe. Nosotros conocemos nuestro territorio. Entonces cada chico, empezamos a esa edad de los 5, empezamos a enseñarlo la importancia que es tener el territorio, la importancia del cuidado y la importancia de mantener la lengua, las costumbres. Si bien hoy por hoy me ven que vengo con pantalón, vengo con eso, no significa que dejé de ser indígena o dejé de ser wichí, sino que siempre lo mantengo, lo tengo en claro, quiénes somos. Y que bueno, esperamos de que acá estos trabajos que veníamos haciendo les sirve para los que vendrán y que seguramente esta generación que vendrán después de nosotros van a ser mucho mejor que nosotros. Van a tener más conocimiento quizás, pero lo importante es mantener lo que queremos y lo que queremos hacer acá. Así que nada más decir esto, de que nosotros seguimos en la lucha y esperemos que bueno, el gobierno cumpla todo, si ellos no acompañan los reubicados, porque entendemos también la situación de los criollos. No es fácil dejar a un lugar donde uno nació, donde uno se crió, pero la única manera de que haya paz entre los dos mundos es que cada uno pueda tener su parcela, que pueda hacer su trabajo tranquilo, que no haya problemas con nosotros y que las comunidades puedan practicar su modo de, o sea, tiene que ver con la cultura. Y que esto también, para que la gente de afuera conozcan que hay un territorio, hay gente, que no es cualquier lugar, ¿no? Que haya un respeto y que puedan conocernos también de dónde estamos y cómo estamos viviendo en la actualidad. Así que bueno, también quería recalcar que bueno, en la zona de nosotros siempre, en la provincia de Salta, los informes siempre nos dicen que somos una de las comunidades más pobres de Chaco salteño. Para nosotros la palabra pobre, quizá el mundo blanco lo ve así, nos ven como gente que nos sentamos en el suelo, no tenemos carro, no tenemos nada de algo material que nos sirva, ¿no? Pero es la cultura, así vivimos. Para nosotros hablaremos la pobreza cuando no tengamos territorio, y esa es la pobreza para nosotros. Pero mientras tengamos el territorio, no existe la palabra pobreza. Así que bueno, es una de las palabras que tomé una de las entrevistas de mi papá, que la tengo ahí, donde dice: la costumbre de nosotros no está perdida, nosotros estamos cuidando de seguir viviendo como siempre. Nosotros conservamos nuestra costumbre de pescar, de recolectar frutos del monte, de campear, de buscar miel, la caza, practicamos la agricultura tradicional y no está perdida todavía.
Bueno, ahí fue el recorte, el fragmento que les quería compartir de la charla con Cristina. A mí me conmueve cada vez. Y este es muy, 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 muy breve, que es una pregunta en la audiencia de la Corte de Francisco. Este dura 30 segundos y con esto termino. Pero no se quiere abrir. Ahí. Lo vuelvo a compartir. ¿No arrancó? Bueno, en cualquier caso, lo intento una vez más y si no les dejo el link de la audiencia. Puede ser que mi conexión no esté en su mejor momento. Ah, Una última pregunta de mi parte. ¿Qué espera usted de esta Corte? ¿Qué espera usted de nosotros? ¿Qué espera su pueblo? Sí, es feo para nosotros, ¿no? ¿Cierto? ¿Pero qué espera? ¿Cuál es su expectativa, su deseo? Bueno, nosotros esperamos, después de tanto tiempo que espera, solucionar el problema de tierra. Terminar la demarcación, delimitación, traslado y terminar el título único, nos damos con eso. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Después habrá problemas internos, pero los solucionamos nosotros. Está bien. Muchas gracias. bueno, muchas gracias. Con eso termino. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias por haber compartido este caso. Sumo un poco más a lo que vos ya habías comentado, que también la ejecución de la sentencia, bueno, se vio interrumpida por lo menos por parte del Estado Nacional desde lo que ha sido el desmantelamiento de las políticas públicas de derechos humanos. De hecho, existía una unidad especializada en lo que era el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, actual subsecretaría, que fue derogada por un decreto este año, con lo cual hay incertidumbre sobre cómo va a proseguir el cumplimiento, y lo que uno hoy ve de lo que está presentando el Estado argentino frente a una multiplicidad de reclamos a nivel internacional es excusas, porque políticas públicas no están pudiendo presentar porque las están vaciando una a una. Pero bueno, esperemos que pronto esto se revierta, que podamos seguir compartiendo estas historias también, justamente para generar conciencia, no solamente aquí en Argentina, sino también en México y en todos los países de los compañeros y compañeras que forman parte de este curso, y podamos seguir incidiendo para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, que son los derechos que no son solo de la Cajonat, sino que son de todos los territorios donde ellos y ellas habitan. Bueno, nuevamente les invito a dejar preguntas en el chat. La verdad que las exposiciones de Berta y de Paola han sido súper completas, pero supongo que a mí, por lo menos, y a todos nos habrán dejado muchísimos interrogantes y muchas cuestiones para reflexionar, así que les invito a que las dejen sus preguntas, reflexiones, comentarios en el chat.
Bueno, ahí Gabriela nos dice muchas gracias. A ver si tenemos algo arriba que me haya perdido. No, no tenemos nada arriba todavía. Ahí está, Paola nos comparte los enlaces. Los vamos a estar mandando por mail también, así cualquier cosa, si alguno después se le perdieron en el chat, los puede ver. Ahí los voy a compartir con las chicas. A ver, ¿qué tenemos acá abajo? Roberto también nos agradece. Ahí sí, acabo, después se los puedo mandar todo organizadito, los links de las audiencias y del conversatorio. Cualquier cosa estoy a disposición. Bueno, gracias, chicas. Acá, bueno, Juan Pablo Sosa nos pregunta si esta fue la última reunión. No, nos quedan 2 encuentros más. Vamos a estar hablando sobre derechos de las personas migrantes y también sobre derechos de defensoras y defensores ambientales. Estos encuentros van a ser, ya les digo, me tengo que machetear porque así a simple vista no lo tengo. El martes 18 de noviembre y el martes 2 de diciembre va a ser el último encuentro. Excelentes exposiciones, acá nos dice Ingrid, bueno, desde ya que coincidimos. em, Así que, no sé si habemos muchos argentines, pero bueno, acá son las 8:20 de la noche, tal vez hay cansancio. Si son mexicanos no tienen excusa, chicos, porque allá son las 5:20, es más temprano. Así que les invitamos, si quieren hacer alguna pregunta, hay que aprovechar que la verdad que nos han acompañado 2 grandes expositoras. Ahí, bueno, Juan Pablo nos pide que avisemos la hora cuando pasemos los links. Perfecto, lo reforzamos ahí con las compañeras que hacen esa tarea. La hora de comienzo, sí, 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 lo entendí, lo entendí. Bueno, en todo caso, ¿saben qué? Si les quedó alguna consulta, nos la pueden hacer llegar por mail también, ya sea consultas sobre el seminario o consultas concretas acá a las compañeras. Em, y nosotros vemos de transmitírselas. Era mejor por esta vía, pero bueno, si tal vez después se quedan pensando un poco en lo que estuvieron charlando hoy. Así que bueno, chicas, les agradezco nuevamente, Berta, Paola, por su participación. Esperamos poder volver a contar con ustedes en próximas ediciones del seminario para poder seguir pensando, intercambiando y bueno, esperemos que la próxima que nos encontremos tengamos mejores noticias para compartir, producto de nuestras luchas. Muchas gracias, Anabela. Un saludo para todos y bueno, solamente querría para finalizar que felicitar a ustedes, organizadores, a todos los asistentes, el hecho de que estén participando en eventos como estos, promoviendo la cultura, la justicia intercultural, es un paso muy importante en la formación de todos. Yo creo que reconocernos como una región diversa es uno de los primeros pasos que debemos de dar para empezar a reconocer nuestras diferencias y evitar en la medida de lo posible esas violencias que tanto nos aquejan. En ese sentido, bueno, creo que pues hay que llevarnos a reflexionar muchos temas, pero por supuesto que es para todos, nosotras incluidas. Estos ejercicios siempre son buenísimos porque nos permiten eso, intercambiar, escuchar la participación de Paola, que nos permite acercarnos a un ejemplo de lo que la región, partiendo de Argentina, ha sucedido en materia de la defensa de los territorios. Así que pues hay muchos ejemplos en América, por supuesto, que seguir vigilando de cerca, pero pues la idea es esa, que poco a poco se vayan sumando más a este ejercicio, a esta dialéctica intercultural. Así que pues muchas gracias
y encantada de estar con ustedes. También muy agradecida, contenta de haber compartido, perdón por un poco de desorganización, pero bueno, es un gusto para mí y gracias por organizar estos seminarios. No, gracias a ustedes. Realmente para nosotros es muy importante poder hacer esta combinación que hoy salió bárbara. No me apagues la luz. Perdonen, mi hijo. Eh, esta combinación de un poco hablar desde lo teórico, pero también traer casos concretos, casos en los que estas mismas reflexiones se ponen en juego, se discuten entre distintos actores y bueno, y que son historias que creo que lo dijimos en la primera clase que estuvimos hablando de memoria, verdad y justicia, historias que no están cerradas, ¿no? Que traemos casos que para que todos sigamos pensando en cómo lograr la efectiva vigencia de los derechos humanos en cada uno de los campos que tratamos y bueno, y en todos los campos que nos quedan por tratar, porque la realidad es que el universo es muy amplio, pero bueno, siempre apostamos eso a la formación que sea, por un lado, una formación teórica y una formación más concreta, más llevada también a casos puntuales. Así que bueno, nuevamente agradecerles a ambas. A ver, acá Gabriela Enríquez nos dice, muchas gracias por su tiempo y sus conocimientos. Siempre es muy importante mirar a los casos del sur para aprender de ellos, pues considero que son un precedente de derechos humanos en Latinoamérica. Completamente. Completamente, no solo por los estándares de avanzada que hemos sabido tener en nuestros organismos regionales, en la Comisión y en la Corte Interamericana, sino principalmente porque hemos sido, desde esta región, desde el sur, hemos sido vanguardia en la lucha por los derechos humanos y hemos sido ejemplo. En Argentina esperemos volver a ser ejemplo desde el Estado, pero sin duda lo somos desde el movimiento de derechos humanos. Y sin duda, del norte global tiene mucho que aprender de todas las experiencias que hemos sabido transitar y que aún transitamos en el sur. Así que bueno, nuevamente chicas, les agradezco muchísimo por haber estado. Al resto nos encontramos el 18 de noviembre a las 19 horas México, 19 horas Argentina, 16 horas México. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias por todo. Buenas tardes.